Bueno, muy buenas tardes a quienes nos están viendo. Les damos la bienvenida a este tercer foro del ciclo de foros que hemos venido organizando desde la Registraduría Nacional del Estado Civil y desde el Consejo Nacional Electoral, también con la participación del CEAE como entidad de estudios sobre democracia y asuntos electorales de la Registraduría. Hoy damos inicio al foro sobre la relación entre la democracia y los derechos políticos de los grupos étnicos. Hoy nos está acompañando en la moderación de este evento el magistrado Pedro Felipe Gutiérrez del Consejo Nacional Electoral. En calidad de panelistas nos va a estar acompañando la doctora Marta Peralta Epieyú, quien es presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social, Movimiento Maíz. Nos estará acompañando también el representante a la Cámara, el doctor John Arley Murillo, quien hace parte de la Cámara de Representantes por el Partido Colombia Renaciente, y en su momento nos va a estar acompañando la doctora Aida Quilcue, quien hace parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, del CRIC, y nos acompañará también el doctor Feliciano Valencia, senador por el movimiento Maíz. Entonces, hoy daremos inicio a este foro para plantear una serie de reflexiones sobre cómo la democracia se nutre del ejercicio de los derechos políticos de los grupos étnicos y asimismo cómo en el marco del contexto de una reforma al Código Electoral que hemos venido impulsando desde la Registraduría del Consejo Nacional Electoral, se puede dar cabida a la ampliación de los derechos de los grupos étnicos para el fortalecimiento de la democracia como sistema político. Entonces le daría la palabra al honorable magistrado, al doctor Pedro Felipe, para dar inicio al foro y poder socializar una serie de preguntas orientadoras con nuestros panelistas. Doctor Pedro Felipe, tiene entonces usted la palabra. Oscar, muchas gracias. Pues yo les cuento, para entrar en contexto, mi experiencia con el tema de las comunidades indígenas, en las que de muchas formas he visto cómo se ha visto afectada la gobernabilidad. Por ejemplo, estar sujetas a la influencia de petroleras que pueden comprometer su gobernabilidad en la medida que colocan el gobernador que quieren, facilitan los recursos para que los indígenas que quieren resulten gobernando una comunidad, poniendo en riesgo todos los aspectos que involucran su existencia, como son la parte política, la parte ambiental, la parte idiosincrasia, el valor cultural, el tema de los recursos ambientales. Todo eso está comprometido, obviamente derivado, esa afectación está derivada de la afectación a sus derechos políticos. Viendo estas situaciones, lo que se justifica este estudio, o que nuestros panelistas nos comenten sobre su percepción en lo que la situación actual en Colombia compromete los derechos políticos. La pregunta se las voy a formular de manera específica, es si la democracia colombiana es incluyente con los derechos políticos de los pueblos étnicos. Yo lo comento porque yo lo he oído desde el punto de vista de afuera, pero ustedes sí lo ven de forma directa y lo sufren. En eso consiste que nos cuenten su experiencia y nos den su percepción sobre la afectación y la vivencia de los derechos políticos de las comunidades indígenas. Le doy la palabra entonces a la doctora Marta. Marta Peralta Epieyú. Gracias, doctor Pedro Felipe. Y bueno, saludar a todos mis compañeros panelistas, a los que se están conectando en esta transmisión, a los que de las distintas partes del mundo están transmitiéndonos y saludándonos. Bueno, yo creo que han habido avances desde la Constitución del 91 a los pueblos indígenas y al pueblo, a los pueblos étnicos. No se nos puede olvidar ese gran avance que tuvimos al participar en la constituyente del 91, ¿sí? A través de la UNIC, pero también a través de nuestros delegados, que lo que se buscó fue precisamente eso, doctor Pedro Felipe, y es que hubiese una inclusión de los pueblos étnicos o de los pueblos indígenas que yo represento
en este momento en el sentido o en la participación política y en la participación político-electoral. En esa medida, usted tiene la razón en referirse que en cuanto al tema de, por ejemplo, de gobernabilidad de los pueblos étnicos, ha sido siempre un eje que ha estado bastante limitado y en riesgo por muchos factores, ¿sí? Por el paramilitarismo, por la guerrilla, por fuerzas legales, y obviamente por la exploración y explotación de esos recursos naturales. Todo eso ha incidido en que la gobernabilidad se vea limitada, se vea afectada, donde ya no entra a ejercerse prácticamente el gobierno propio por parte de las autoridades y sus formas de representación interna, sino que ya se hace a través de estos grupos o por interpuesta persona, ¿sí? O utilizando a nuestros propios líderes para que obviamente gobiernen de la misma manera. Y esto de cierta forma también se ve reflejado, se ha venido viendo reflejado un poco, pero se ha venido viendo reflejado también en cuanto a, no tan marcado, pero sí también en el tema político electoral. Hoy podemos decir que la participación política y la democracia ha generado una integración de las minorías, ¿sí? Al abrir esos espacios de participación y de representación, que lo que buscamos es que esto genere un equilibrio y no vaya a debilitar la representación propia y los liderazgos propios en la forma de organización que tenemos al interior cada pueblo, cada comunidad. Pero sí ha habido un fortalecimiento en esto. Ya otra discusión será si esto ha sido suficiente, la forma en que hemos venido participando. Muchas gracias. Le voy entonces a dar la palabra. Nos está acompañando el senador Feliciano Valencia. Él hace parte del resguardo indígena de Canoas en Santander de Quilichao. Yo tengo los resguardos en el Cauca se caracterizan porque en gran medida tienen una organización fuerte, una estructura política fuerte, si los comparamos con algunos resguardos en el Meta, en cuanto a que es muy frágil la gobernabilidad. Yo le pregunto al senador le formulo la misma pregunta. Si es incluyente la democracia colombiana en materia de los derechos políticos de los pueblos étnicos. Doctor Pedro, el doctor Feliciano tuvo problemas con la conexión, entonces si quiere le puede volver a hacer la pregunta. Senador, la pregunta se la reformulo. ¿Es incluyente la democracia colombiana en materia de los derechos políticos de los pueblos étnicos? Yo creo que tiene mala señal. Podemos entonces hablar con el doctor John Arley, que nos está acompañando. Creo que tiene un mejor señal. Y ahora volvemos con el senador Feliciano. Se nos desconectó el doctor Arley. Sí, creo que el doctor Feliciano y el doctor John Arley tienen problemas de conectividad. Entonces, voy a pasar, regreso con la doctora Marta, que nos está acompañando. Le voy a formular otra pregunta entonces. ¿Cómo ven la situación de los partidos étnicos en la práctica política y en materia legislativa en el orden nacional y regional? ¿Cuál es su percepción en ese sentido? En cuanto a los partidos, usted que está liderando al Partido Maíz, que ha tenido, pues es el partido por excelencia de carácter indígena, que hace parte de las corporaciones públicas aquí en el país. Bueno, así es, Maíz, su origen es étnico, su origen nace de las comunidades indígenas, de las autoridades indígenas, pero nace como un proyecto político incluyente,
donde podemos converger aquellos que siempre hemos sido considerados minorías, ¿sí? Pero que le hemos hablado al pueblo colombiano que aquí donde están los indígenas, bajo el supuesto de que los indígenas solos no podemos, y si hemos creado esta herramienta de poder como son los partidos políticos, es para que esto es para gobernar, es para que tengamos claro la vocación de poder desde lo regional hacia lo nacional y que uniéndonos en medio de las diferencias que tenemos, porque somos diferentes, los indígenas, los afros, los campesinos, todas aquellas expresiones de la sociedad que siempre hemos sido considerados minorías, pero que realmente unidos somos la mayoría de este país, podemos llegar a generar esas transformaciones que requiere la sociedad, que requiere la humanidad. Cuando hablamos de inclusión en la participación política, obviamente no ha sido una inclusión garantizada o que se cuente con todas las herramientas para que nosotros, como pueblos étnicos, podamos competir en igualdad de condiciones con otros movimientos o con otras representaciones o con otro tipo de liderazgo. Pero creo que el pensamiento y la forma de hacer política que tenemos los indígenas, que sea una forma de política libre de corrupción, sin clientelismo, sin burocracia, sino que realmente queremos regenerar la forma de hacer democracia, ¿sí? De ejercer la democracia en el país, y es que debe ser incluyente, es que debe ser pluralista, debe ser teniendo en cuenta las diferentes expresiones y los distintos pensamientos que hay en nuestro país. Y eso ha hecho que realmente nosotros como maíz, que somos un proyecto nuevo, más no que los indígenas seamos nuevos en la política, bueno, de pronto yo sí, pero por ejemplo, ya hay representaciones que han venido los indígenas desarrollando desde hace mucho antes, pero que lo hacían a través de otras plataformas o de otros partidos políticos que no eran de origen étnico, sino alternativos. ¿Sí? Hoy, al estar frente a maíz, nosotros lo que buscamos es ser competitivos y que ser la verdadera alternativa, no solo mostrarnos como un partido de indígenas para indígenas, sino para todas aquellas expresiones o ciudadanías que no se sienten representados en los otros movimientos políticos tradicionales, que han venido siendo apáticos al tema político electoral, que se han sentido excluidos de cierta forma a la hora de participar, bien sea de manera en la democracia o en los procesos electorales, pues está esta herramienta para seguir cultivando y sembrando esos nuevos liderazgos pues, que reclama nuestra democracia, reclama una regeneración, pero también teniendo claro el mensaje de país, el mensaje incluyente, el mensaje donde pues, la lucha por el agua, por la madre naturaleza, por el buen vivir, es por la paz, ¿sí? Por la protección de los derechos humanos, sea esa nuestra agenda desde lo nivel a lo regional, desde lo regional hacia lo nacional. Entonces, que hoy, por ejemplo, este movimiento eh, estemos creciendo y estemos motivando, ¿sí? Porque es que si nosotros queremos una transformación y queremos que las cosas cambien, tenemos que empezar por motivarnos nosotros mismos a creernos, jóvenes y mujeres más que todo, que somos apáticos a veces a estos temas electorales, y es a participar y ocupar los espacios de representación política, ¿sí? Si queremos aportarle, tenemos que estar ahí, tenemos que ser alcaldes, tenemos que ser gobernadores, tenemos que ser concejales, tenemos que ser congresistas, porque ahí es donde se toman las decisiones que generan las transformaciones, que generan las soluciones, donde se discute la agenda política para las políticas públicas que se quieran implementar, bien sea para la necesidad y las problemáticas de nuestras comunidades propias o para el resto de sectores que vayamos a representar. Muchas gracias, doctora Marta.
Aquí también nos está acompañando la líder indígena y exconsejera de Derechos Humanos, la doctora Aida Quilcue, a quien también le voy a formular la misma pregunta que le hice a la doctora Marta. Si es incluyente la democracia colombiana en materia de los derechos políticos respecto de los pueblos étnicos. ¿No se escucha? Se cayó. Hemos tenido dificultades con la conexión con nuestros invitados, pero bueno, aquí está el senador Feliciano. Senador, ¿me escucha? Senador. Hola, le escucho, le escucho. Bueno, senador, qué grato tenerlo acompañándonos. Le queríamos, en este conversatorio que tenemos en cuanto a los pueblos indígenas, quisiera preguntarle si considera que nuestra democracia es incluyente en cuanto a los derechos políticos de los pueblos indígenas. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Sí, yo lo estoy escuchando, senador. Sí, lo escuchamos muy bien. Vuelvo y le formulo la pregunta. Que es una democracia muy precaria, porque a los movimientos técnicos siempre nos mirarán con un rótulo de minoritario. Eso mismo nos pone en desventaja, no nos pone en igualdad de condiciones con otros partidos o movimientos políticos. Y es toda una contradicción porque nosotros somos partido político, no somos un grupo político. El Maíz, la Unión Patriótica y otros movimientos como los decentes son fuerzas políticas y así está demostrado respecto a votos. Eso quiere decir de que no tenemos una democracia totalmente incluyente y es muy difícil hacer política en esas condiciones, porque en Colombia existe la costumbre política de los que pueden hacer política a todas sus anchas, pues son los partidos políticos de otrora o los partidos políticos con rótulos significantes en Colombia. Y ahí es donde la participación nuestra se hace bastante difícil. Y digo difícil en términos de que Se nos cayó la señal con el senador. Sí, el senador Feliciano en este momento se encuentra en la carretera, se encuentra en un desplazamiento, entonces creo que va a estar conectándose de forma intermitente. También nos está acompañando el magistrado Luis Guillermo y en este momento nos acompaña también la doctora Marta Peralta. Yo sí tengo 50,000 preguntas para hacerle a la doctora Marta. Y aprovecho la oportunidad en vista de que hemos tenido dificultades con nuestros panelistas en lo que tiene que ver con conexión. Usted nos ha comentado sobre la visión que tiene como partido, pero a mí me gustaría conocer la visión como un resguardo fortalece su gobernabilidad. ¿Qué visión tiene? Porque frente a ese tema, yo diría que hay un vacío legislativo gigantesco, comenzando porque los pueblos indígenas no tienen sus reglas de gobernabilidad escritas, lo cual permite que inclusive en muchos casos el Estado juegue con ellas. Es que eso no existe, eso existe. Y acreditarle al Estado que hay unas reglas de juego en cuanto a la elección de gobernantes, por ejemplo, en cuanto a la escogencia de alguaciles o de capitanes o del capitán mayor, si se quiere hablar del caso, eso no está escrito. ¿Cómo trabajar para que esas reglas internas dentro de los resguardos puedan tener alguna solidez? Yo diría que esa es la base inicial en el tema de gobernabilidad.
si la gobernabilidad al interior de un resguardo es fuerte, obviamente se va a poder manifestar hacia el exterior. Sí, así es. Eh, sí, claro, doctor, le entiendo. Bueno, una cosa, hay una línea muy delgada entre la representación y la participación, ¿sí? Y en esa medida, por ejemplo, sí, siempre se ha tratado de analizar, y más desde lo propio, si realmente estos sistemas de democracia, de participación en la democracia, de los procesos electorales, eh, integran, ¿sí? A los pueblos indígenas o a las comunidades, o si por el contrario lo que hace es desestabilizar y desequilibrar los procesos internos de gobernanza o de gobernabilidad. Eh, en ese sentido, por ejemplo, muchas autoridades y muchas comunidades trabajan para que su gobernabilidad, que es el gobierno propio que se ejerce a través de las autoridades, de los cabildos, de los mayores, etcétera, eh, realmente se fortalezca, porque es el sistema organizativo político nuestro y que tienen muchos pueblos y que somos, actualmente hay más de 105 pueblos indígenas en el país, pero todos tenemos un sistema propio diferente. ¿Sí? Yo soy del pueblo Guayú y a pesar de que es uno de los pueblos más numerosos del país, pues en temas de gobernabilidad, tiene su fortaleza, pero sin embargo, todavía nos falta seguirnos organizando un poco más al venir de una tradición seminómada, de que no existían fronteras para nosotros entre Colombia y Venezuela, etcétera. De hecho, todavía no la existe. Y en ese sentido, nos falta todavía un poco de organización en nuestra gobernabilidad propia como pueblo, no como comunidad, ¿sí? Porque cada comunidad tiene su propia forma y su propia autoridad. Entonces, en el pueblo Guayú, por ejemplo, hay tantas eh, gobernabilidades o sistemas, digámoslo, de gobierno propio como tantas autoridades haya, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hay una problemática o hay una directriz en cuanto al tema de Marta Peralta en su comunidad, del clan Epinayú, y ahí está en su comunidad, esa comunidad es autónoma, ¿sí? Más no, es una situación particular de esa comunidad, más no de todo el pueblo guayú. Entonces, es un sistema de organización y de gobernabilidad muy amplio, a diferencia que, por ejemplo, con los compañeros del Cauca. ¿Sí? Ellos pueden tratar un tema en bloque, pero en el pueblo guayú tiene que ser por autoridad. Entonces, imagínate que el sistema de gobernabilidad se hace aún más amplio y asimismo la forma de ponernos de acuerdo, asimismo la forma digamos, de generar ese tipo de consensos como pueblo, porque es diferente hacerlo como comunidades. Entonces, eh, en ese sentido, el tema de la gobernabilidad siempre ha estado trastocado, siempre ha estado vulnerado por estos temas de participación política, democrática, que tenemos es que buscar la forma de que esto más bien motive la integración de los procesos que tienen las comunidades en su resguardo, ¿sí? Como parte de su gobernabilidad, ya tanto en formas de representación que tenemos cada pueblo, ¿sí? Cada pueblo de acuerdo a nuestros sistemas propios de gobernanza. Es lo que te podía decir, pero sí es un tema complejo, es un tema amplio en cuanto al sentir de que siempre estos factores han puesto a la gobernabilidad de los pueblos indígenas eh, débil. Hoy hemos estado resistiendo todos los pueblos porque la gobernabilidad es un criterio de existencia, ¿sí? De nosotros mismos, de pervivencia junto con otros, con el territorio, etcétera, pero que hoy estén en nuestros territorios disidencias, paramilitarismo, que nos toque asumir consecuencias de desplazamiento
forzado, todo lo demás, todo esto afecta a la gobernabilidad porque es un eje y un criterio transversal para la existencia de los pueblos indígenas en el país. Muchas gracias, doctora Marta. Vuelvo con el senador Feliciano, que ahora sí lo tengo con mejor señal. Senador, la pregunta que le formulé hace un rato, que lastimosamente por señal no me pude escuchar, se la vuelvo a plantear. Es si no, perdón, le voy a plantear la segunda, esta ya se la hice. ¿Cómo ven usted la situación de los partidos étnicos en la práctica política y en materia legislativa, tanto en el orden territorial como nacional? Buenas tardes, qué pena, es que venía en carretera y... Tranquilo, senador, eso lo comprendemos. Lo que nos alegra es que nos esté acompañando. Gracias. Las condiciones de nosotros como partido son difíciles, muy difíciles, porque nos toca luchar en regiones con partidos políticos mayoritarios, con el clientelismo, con la violencia, con la compra de votos, y así es muy difícil hacer política. Eso es una realidad. No obstante, intentamos participar en estos procesos electorales. Las condiciones no son muy favorables, pero hemos hecho el ejercicio. Y por el otro lado, creemos que tenemos que hacer una profunda reflexión respecto a la condición nuestra como movimiento y partido político. Nosotros tenemos la circunscripción especial indígena para postular al Congreso de la República, listas de Senado, listas a Cámara, pero apenas nos permiten 3 escaños. Y eso de por sí se vuelve ya una desventaja, apenas 3, no más. Y de esos 3 apenas sale 1 en Senado y 1 en Cámara. Así es muy difícil, no nos rendirá mucho en los ejercicios políticos. Y a nivel ordinario, pues se nos es más difícil porque nuestro partido, junto a otros partidos, le queda muy difícil pasar el umbral. Tendríamos que hacer un esfuerzo enorme para que en el campo ordinario, en el contexto nacional, podamos pasar el umbral y todos esos instrumentos que hay para poder accesar a una curul. Y a nivel territorial tenemos dificultades porque hay divisiones, eso no se puede desconocer. Los campesinos tienen sus movimientos políticos, los afros también, los indígenas también, y así es muy difícil porque no nos podemos unir y terminamos compitiendo los unos con los otros. No obstante de permitirse las listas en coalición, esto no se refleja en lo territorial o en lo local. Así que son estas adversidades que tenemos que superar, asuntos que hemos venido conversando, pero nos falta mucho todavía. La circunscripción especial atrapada en 3 posibilidades, tanto a Congreso y Senado, que sale 1 y 1, eso no rinde en un movimiento político. La circunscripción ordinaria sujeta a pasar el umbral, que también es bastante difícil lograrlo, y la división que existe en las localidades. Por eso no nos rinde a nosotros los partidos minoritarios. Tendríamos que hacer una profunda reflexión de fuerte unidad, coaliciones bastante potentes para avanzar más en los escaños, tanto en el Congreso como en las territoriales y departamentales. Muchas gracias, senador. Voy a pasar con la doctora Aida Quilcue a formularle la primera pregunta, que si considera que la democracia colombiana es incluyente en cuanto a los derechos políticos con los pueblos étnicos. Muy buenas tardes. Primero saludar al doctor Luis Guillermo,
a todo el equipo del Consejo Nacional Electoral, a Marta, al senador Feliciano. Y bueno, creo que hay que empezar por hacer memoria, ¿no? Primero porque los indígenas fuimos considerados menores de edad, donde no podíamos ni votar ni decidir. Y yo creo que, y yo aquí quería hacer un paréntesis en la experiencia que hemos tenido como Consejo Regional Indígena del Cauca, y es que, y yo digo también el movimiento indígena colombiano, es que incluso todas las luchas, incluso electorales, se han ganado en el marco de las movilizaciones y las reivindicaciones, que han sido parte de la lucha y la conquista del movimiento indígena caucano y colombiano. De tal manera que este proceso, que incluso en la Constitución del 91 fue reconocido, pues tiene que ver con una de esas conquistas, esas luchas que se han dado en los distintos espacios y escenarios, y que hoy, a pesar de estar la Constitución, pues sigue siendo complejo. Primero porque los derechos a participar están establecidos en el marco de la norma para que sigamos siendo minorías, diría yo, porque un congresista que llegue al Senado de la República pues no puede plantear o formular normas o leyes a favor de los pueblos indígenas, étnicos o sociales, porque no va a pasar, sencillamente porque la mayoría pues siguen siendo los que siempre han gobernado el país, de tal manera que creo que incluso la fórmula que han implementado ahora con una alianza estratégica que se llama la bancada alternativa y de oposición me parece importante, que si bien no han podido sacar leyes, por lo menos han hecho una oposición importante para parar muchas de las situaciones que se vienen viviendo en el país, y es los derechos en contra que se legislan, incluso la crisis de la democracia que hoy existe en Colombia. Diría para los pueblos étnicos indígenas no es fácil, porque muchos, incluso yo diría que en este caso de los pueblos indígenas no ocurre, pero para los otros casos han utilizado los partidos indígenas, los que no son indígenas, y sin embargo el tema de la ASI, ¿no? Hoy está en manos de incluso el uribismo. Espero que el maíz no llegue también a ese extremo, porque a veces también cuando nosotros no nos revisamos internamente y no cumplimos de manera esencial los principios que han establecido nuestras autoridades indígenas, es posible que no terminemos haciendo lo que hemos criticado por siglos en el marco de las reivindicaciones. Esa es una reflexión de pronto para nosotros hacia adentro, pero pienso que sigue siendo difícil porque también nuestros partidos, así como nuestros procesos sociales, son perseguidos, y en ese marco de la persecución también son cooptados, y se caemos en la situación de la no del proceso social, sino del clientelismo, del autoritarismo, pues seguramente estos procesos no van a avanzar, y yo creo que esa es la revisión que tenemos que seguir haciendo nosotros, y por eso lo hemos denominado Minga hacia adentro, y Minga hacia afuera es cómo seguimos reivindicando los derechos, porque aún faltan muchos derechos por conquistar. Y en este marco electoral, yo creo que la experiencia también que hemos tenido es que tenemos una participación de los concejales, las alcaldías, los diputados, algunos gobernadores, pero vemos que muchos de los candidatos no responden a las expectativas orgánicas que tenemos los procesos indígenas y sociales. Ese es otro de los vacíos que tenemos en el país, porque hay muchos que simplemente utilizan los avales y no porque congenian con los principios a los cuales hemos sido fundados, ¿no? Y hay un ejemplo claro en los distintos países, en las distintas regiones, y yo creo que ese es un tema
que tenemos que seguir revisando. Por otro lado, en una reflexión que hacíamos en Cauca, lo electoral nos ha servido, es como es, y hemos dicho que es uno de los caminos de la reivindicación, porque si dejamos de participar, pues con mayor fuerza van a llegar los partidos tradicionales, pero eso no implica en que no nos revisemos de manera interna. Sin embargo, hacemos la reflexión que lo que más nos han dado resultados en la conquista de los derechos históricos ha sido pues las reivindicaciones que hemos dado en el marco orgánico, sin abandonar este proceso de la participación que ha sido también importante en algunos casos, como en algunos municipios donde hay municipios y resguardos y que se ha podido compaginar entre el plan de desarrollo municipal y los planes de vida. Y yo creo que eso ha sido experiencias importantes, pero diría que incluso muchos de los compañeros que han llegado a ser alcaldes o han sido parte de esta institucionalidad, incluso se han visto limitados porque tienen que cumplir la norma general y no nos permite cumplir la norma diferencial. Y esta batalla lo han dado mucho de quienes están participando, pero yo creo que eso es otro tema que yo diría, porque he escuchado la queja de muchos alcaldes indígenas, es que desafortunadamente yo no puedo hacer esto porque la ley no me permite. Y ese es un tema complicado porque son recursos del Estado y entendemos que tiene que ser así, pero esa es la lucha que tenemos que seguir dando en el marco de la participación diferencial. Yo podría aportar desde mi punto de vista y desde la experiencia que tenemos con esa precisión. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Ida. Bueno, yo he venido apropiándome aquí de la palabra y resulta que yo tengo un compañero que es moderador, que también se caracteriza por ser defensor de los derechos humanos y de venir trabajando con la comunidad, y es el doctor Luis Guillermo Giraldo, quien también me acompaña aquí en esta labor de moderación. Así que le cedo la palabra al doctor Luis Guillermo para que continúe con esta bella tarea que estamos realizando hoy de conocer los aspectos de las indígenas en gran medida, de su gobernabilidad y de cómo están afrontando los grandes retos en materia política. Gracias, magistrado Pedro Felipe. Yo le propongo que, dadas las dificultades de comunicación que han tenido John Arley, Feliciano y la propia Ida, culminemos con las intervenciones de ellos, y yo con mucho gusto hago una reflexión final antes de las conclusiones que presente Oscar. Con todo gusto, doctor Luis Guillermo. Entonces, continuemos con el doctor John Arley, paisano mío o ayuno. Le formulo la primera pregunta, la que ya se le hice a la doctora Marta, al senador Feliciano y a la doctora Aida. Si nuestra democracia es incluyente con los derechos políticos de los pueblos étnicos. Se nos cayó. Creo que el doctor John sí sigue teniendo dificultades, magistrado. Entonces podríamos continuar con otra de las preguntas para los panelistas que nos podríamos seguir con el doctor Feliciano, que yo sé que tiene dificultades de señal y adicionalmente creo que tiene alguna urgencia. ¿Cuáles son las recomendaciones en materia legislativa para el reconocimiento de los derechos y participación efectiva de la población étnica en el país? Senador, ¿me escucha? Ahí le escucho un poquito. Ok, ¿qué recomendaciones nos da para que nosotros podamos replicarlas con el Congreso o con quienes tienen vocación de poder en cuanto a materia legislativa en lo que corresponde a los derechos políticos y la participación de los pueblos indígenas? Yo creo que se necesita más mecanismos que le permita a los voceros de los partidos étnicos poder seguir reivindicando los derechos que están plasmados en la Constitución política. Nos faltan desarrollar muchos artículos de la Constitución política,
pero si nosotros seguimos en minorías es muy difícil. Tú sabes que en el Congreso de la República los proyectos de ley, los actos legislativos se votan por mayorías o se ganan por mayorías, porque todos los partidos políticos actúan de acuerdo a sus intereses, a sus postulados, y nosotros no tenemos opción de tener resultados en un ejercicio legislativo. Se tienen que buscar definitivamente otros mecanismos para que nuestras iniciativas puedan dar resultados y los derechos se puedan seguir desarrollando a nivel legislativo. Y lo segundo es generar más garantías a la hora del ejercicio electoral, a la hora de la mecánica electoral. Está bien que está la MOE salvaguardando los buenos ejercicios en los tiempos electorales, en los días electorales, pero es muy difícil. La compra de votos es impresionante, el clientelismo es impresionante. Si hasta que eso no se subsane, va a ser muy difícil que los partidos políticos y nuestra acción legislativa sea efectiva en estos escenarios. Yo sí creo que hace falta una profunda reforma política y una profunda reforma a la registraduría nacional para que juguemos en igualdad de condiciones. Y si no, esto nunca va a cambiar. Será lo mismo de lo mismo y nosotros relegados a esa vocación de minorías. Muchas gracias, senador. A ver si el doctor John Arley nos escucha. Bueno, paso entonces con la doctora Marta Peralta para formularle otra pregunta. ¿Qué recomendaciones nos da en materia, nos podría dar para que el Congreso de la República reconozca o le dé mayor aplicación a la participación y control en lo que tiene que ver con los derechos políticos, obviamente relacionado con el tema de las comunidades indígenas? Para que el legislador aporte legislación que fortalezca el tema de participación en política de los pueblos indígenas. Ok, bueno, partimos de la base de que la representación o los derechos que hoy nos están otorgando la misma Constitución para tener voz en el Congreso de la República para los grupos étnicos es insuficiente, ¿sí? Y es insuficiente porque esto ha hecho que al ser allá una minoría frente a una mayoría, ¿sí? Pues esto va a hacer que las soluciones a esas problemáticas, que los proyectos a presentarse y a priorizarse sean los de otros sectores y no los de los pueblos indígenas y de los sectores étnicos, ¿sí? Siempre van a estar siendo considerados minorías porque al tener solo los indígenas, por ejemplo, las circunscripciones especiales tanto para afro como para indígenas, pues no representa la diversidad, ¿sí? Y y las verdaderas problemáticas y soluciones que merecen los pueblos étnicos en el país, ¿sí? Y es que muchos se están quedando relegados. Por ejemplo, nuestra gente habita en esa Colombia profunda, en esa Colombia olvidada, y que es las soluciones a esas problemáticas donde de pronto no hay visibilización o no hay Estado, ¿sí? No hay gobierno, no entra el gobierno, lo que hay es el ejercicio de un gobierno propio, pero ya las políticas públicas a implementarse y a generar las soluciones como parte del país que somos, pues no están llegando. Y lo mismo al llegar, por ejemplo, nuestras voces representando a los indígenas en el Congreso de la República, nuestros congresistas no se visibilizan, ¿sí? No llegan a tener una visibilización como los otros congresistas de otros sectores o de otras regiones, sino que por el contrario, nuestras agendas, nuestras voces quedan reducidas ahí dentro del Congreso. Frente a ello, yo misma pues he
estoy haciendo una investigación, ¿sí? Desde el mismo 91 hacia acá, cuáles han sido las posturas, por ejemplo, en temas de ambientales, pero también en temas de educación y de salud, en cuanto a las representaciones de los indígenas o los congresistas indígenas que han estado en el Congreso de la República. Pero también analizarnos nosotros mismos internamente, los pueblos étnicos, qué hace o qué, sí, hay desventajas, sí, hay desventajas de participación, pero qué está haciendo que nuestra agenda o nuestra agenda y la propuesta que llevamos no se visibilice, sí, en nuestra voz o conforme a nuestra representación desde como congresistas que son al interior del mismo Congreso de la República. ¿Qué está haciendo? ¿Qué limitantes hay para que esto no se visibilice y no entre a ser priorizado más allá de las realidades que ya conocemos, el número de las bancadas que deben existirse, pero que realmente hay detrás de que las agendas indígenas y las problemáticas indígenas y el presupuesto para las necesidades de los pueblos étnicos no esté siendo una prioridad de inclusión, ¿sí? Para la democracia y sobre todo pues para el gobierno el mismo Congreso de la República, donde nos reconocemos como un Estado plural y en un Estado social de derecho, ¿sí? Entonces, en esa perspectiva, creo que primero es insuficiente, ¿sí? La circunscripción especial indígena, tanto indígena como afro, ¿sí? Porque hoy, al haber 105 pueblos indígenas, pues eso lo que ha hecho más bien que solo salgan un representante y 2 senadores, eso lo que ha hecho es fracturar, ¿sí? Nuestros procesos, fracturar y desequilibrar nuestros procesos de representación interna y de gobierno propio al interior de las comunidades, al interior de los consejos comunitarios, ¿sí? Porque no podemos nuestra representación y nuestras realidades no se pueden reducir a 3 voces que las reconocemos, las respetamos, pero que no puede irradiar ni tener el contexto de las realidades que viven estos más de 105 pueblos indígenas con distintas formas de organizarse, con distintos lenguajes, con distintas formas y problemáticas y formas de solución de los mismos. Entonces también tenemos que revisar otras estrategias o un proyecto de ley dirigido a que hayan otros criterios a la hora de generarse las representaciones indígenas, y sé que eso generaría un grito en el suelo, en el cielo, porque no va a ser fácil, pero eso se podría hacer a través de un proyecto de ley que permita buscar otros criterios, que por ejemplo hay pueblos indígenas que tienen todos los criterios para tener hoy una voz dentro del Congreso, los pueblos de la Amazonía, de la Orinoquía, que son una cultura viva, que tienen toda la representación y toda la población para establecerse. Ahora, y con esto concluyo, ahora tenemos una limitante también en el sentido de que tenemos un censo que no se ha actualizado, y esto ha hecho que realmente hoy los umbrales, pero asimismo el número de representaciones por regiones no sea el que esté conforme a la misma constitución y las mismas normas. Entonces, pero para los pueblos indígenas, así sigan creciendo nuestras poblaciones, hoy estamos alrededor del 1.000.000, pero realmente eso no ha generado que asimismo la democracia se amplíe y asimismo los cupos o de representación electoral sean más incluyentes para los pueblos indígenas. Tendremos que generarnos otras estrategias, que desde Maíz lo hicimos, y fue arriesgarnos a generar otro tipo de participación que no sea por la circunscripción especial indígena, porque es limitada, porque ha fracturado internamente los procesos organizativos y de gobernabilidad internos, ¿sí? De gobiernos propios internos, porque ¿cómo nos ponemos de acuerdo 105? De hecho, las autoridades han sido muy sabias a que en medio de tantos pueblos y tantas realidades, ¿sí? El choque no haya sido más grande,
¿sí? Y las fracturas hoy no sean más grandes. Porque cómo nos ponemos de acuerdo 105 pueblos indígenas y cómo esos tres cupos o esas tres voces nos representan a un sinnúmero de realidades y de culturas y de creencias distintas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, proponemos que realmente se recomienda que primero buscar la forma de garantizar y de ampliar el escenario de participación político-electoral como derecho a la democracia que tenemos, debemos tener las garantías de acceso y no que nos sigan relegando, ¿sí? En estos espacios y que hemos demostrado que pues tenemos el potencial tanto en votos como en liderazgo para ocupar esas representaciones. Entonces, primero que sí, se podría generar un proyecto de ley dirigido a aumentar el número de curules que vayan para la circunscripción especial indígena porque actualmente es insuficiente. Y por otro lado, nosotros también podemos, como movimientos políticos, pero también como liderazgos, como ciudadanos que son independientemente afros, indígenas, y es ir buscando otras formas de participación que no se limiten solo a la circunscripción especial indígena, ¿sí? Porque ustedes no se imaginan todo el proceso y todo lo que genera solo sacar tres candidatos o las ternas y todo eso fractura al interior de los procesos internos. Pero, por ejemplo, nosotros en el maíz aplicamos el tema de las coaliciones, hemos aplicado también el tema de participar en otros movimientos políticos que sean alternativos pero que vayan dirigidos a incrementar las voces y la representación de los pueblos étnicos al interior del Congreso de la República. Yo sigo aprovechando para hacerte preguntas. Hay un tema para seguidamente darle la palabra ya al doctor Luis Guillermo, porque pues hemos tenido mucha dificultad con nuestros invitados, pero no siempre tengo yo la posibilidad de que alguien que vive la situación me cuente. Tú eres una líder, mujer. No es normal que una mujer en las comunidades indígenas tenga esa posición. Es también muy complicado que uno encuentre una mujer gobernadora o que sea capitán mayor en un resguardo. ¿Cómo viene la mujer dentro de las comunidades indígenas tratando de salirse dentro de esa limitante cultural que tiene el mismo pueblo para poder ejercer sus derechos políticos, para poder ser líder, para poder representar a la comunidad, tanto al interior del resguardo o de su pueblo, como ahora frente a todo el país en estos cargos? Tú que tienes, digamos que el privilegio en este sentido de tener la posibilidad de estar llevando las riendas de un partido político tan importante como es el maíz. Bueno, gracias. Bueno, esto sí, el tema político es un reto y más para las mujeres, ¿sí? Es un reto grande y lo digo para las mujeres de toda la humanidad, o sea, no solo para las mujeres indígenas, no solo para las mujeres afro y campesinas, sino también para todas las mujeres. Y así suene semántico o así suene rayado, pues venimos de una cultura patriarcal que es con la que realmente tratamos de seguir luchando, ¿sí? Para que haya mayor inclusión, de que no haya ese racismo, pero tampoco esa discriminación estructural, ¿sí? Y mundial alrededor de la mujer y más en estos espacios de representación política. Yo soy la primera mujer al frente del movimiento político Maíz, ¿sí? Que lo preside, joven, ¿sí? Y en vez de, recuerdo mucho que eso en vez de ser mi ventaja en el momento de postularme, era más bien mi desventaja, porque era mujer y era joven. Entonces, ¿cómo me iban a entregar una responsabilidad tan grande? ¿Sí? Y que hoy espero haber superado las expectativas y agradecerle a las autoridades que han confiado, ¿sí? En mí como mujer, como joven,
que realmente haya tenido la capacidad de sacar adelante este proyecto político y de hoy presentarlo como una de las fuerzas alternativas que se viene fortaleciendo cada día más. Es difícil en cuanto, incluso en las regiones, a eso me dedico, a estar motivando a esas mujeres que son las verdaderas lideresas, pero que también ocupan un papel de Estado y de gobierno en sus regiones, ¿sí? Porque he conocido a esas lideresas que son invisibles ante cualquier protagonismo a nivel local o a nivel regional, pero que son las mujeres las que han venido brindando esas soluciones, que son las que buscan en su comunidad cómo ayudar al otro, cuando el Estado y el gobierno han estado ausentes de hacerlo. Y mi mensaje hoy no quiere decir que ha sido un camino fácil, ¿sí? Ha sido un camino difícil que hemos labrado, pero que trato de asumirlo con responsabilidad, eh, trato de asumirlo con transparencia, con ejemplo, ¿sí? Para que mi paso por acá pues les abra más bien puertas a otras mujeres y que los hombres y también las mismas mujeres confiemos en los liderazgos femeninos, ¿sí? Y cuando me refiero a lo femenino no es porque tenga una postura de feminista radical, que quiero acabar a los hombres, eso no va conmigo, no es mi postura, creo, y hemos sido criados desde nuestra formación cultural, de que tanto el hombre como la mujer generamos un equilibrio, ¿sí? Y armonizamos. Y yo creo que en nuestro país no se pueden seguir construyendo democracia sin la voz de las mujeres. Las mujeres tenemos que organizarnos, tenemos que apoyarnos, brindarnos la confianza primero entre nosotras, pero sobre todo a perder ese temor, a perder esa pena, esa vergüenza que nos da, porque yo también la sentí, en el sentido de que espacios políticos más electorales se entienden a veces, nos da temor porque nuestra vida y más la de las mujeres se somete al escarnio público, ¿sí? Y hoy la forma de hacer política hace que las mujeres tengamos mayor temor y si somos indígenas mucho más y si somos campesinas mucho más y somos afro mucho más de seguir sintiendo temor a estos espacios de representación. Mi mensaje para todas las mujeres es que tenemos la capacidad para asumir estos cargos de representación política, que estamos preparadas, que nosotras podemos equilibrar y armonizar los procesos democráticos y electorales del país, que tenemos que confiar en nosotras, que yo también sentí miedo y sigo sintiendo miedo y temores, pero que ahí no nos podemos quedar, ¿sí? Que si nosotros queremos la inclusión y construir y que nuestra voz y las soluciones lleguen a nuestra gente, tenemos que estar ahí, tenemos que estar gobernando, tenemos que estar donde se toman las decisiones para que esas soluciones a las problemáticas por lo que hoy está pasando nuestras comunidades y nuestra gente puedan llegar. Y que hoy tenemos que seguir motivando a que haya más mujeres que se empoderen tanto de los procesos propios, pero también de estos escenarios de representación política. Es lo que puedo decir y conozco y he vivido en propia carne todo lo que nos toca luchar al interior de las comunidades, de los procesos organizativos, de los procesos políticos y asimismo a nivel nacional, de que tu voz como mujer no se vea invisibilizada, de que tu liderazgo no se vea atropellado y cómo resurges tú en medio de tantos hombres y mujeres que a veces no, de manera intencional o no, pues lo que hacen es desmotivar y generar un desequilibrio en cuanto a ese empoderamiento, que lo reconozco porque hago parte de él, en cuanto a la mujer se genere toda esta revolución de empoderamiento hacia a estar en estos espacios de representación político y más en el electoral. Entonces quisiéramos tener más alcaldesas, hoy tenemos alcaldesas indígenas, pero queremos que ese número se siga, más que un número es para entrar a hacer las cosas de manera diferente, mostrarle
a la ciudadanía que nosotros sí se puede confiar y que podemos hacer las cosas de manera diferente y hacerlas bien, ¿sí? Para que esto realmente genere lo que estamos buscando con tantas transformaciones que reclamamos. Doctora Marta, muchísimas gracias. Pues yo he participado en este evento por cortesía de mi compañero, el doctor Luis Guillermo Pérez, quien tuvo mi nombre en consideración para acompañarlos acá. Aquí yo le doy la palabra a él para que nos dé su opinión y yo diría que cierre el evento, el conversatorio que ha sido tan grato, pues tener, como lo he manifestado, no es para mí muy común tener la oportunidad de compartir y de que me cuenten las experiencias en el tema político indígena. Uno siempre los ve como ve el tema como muy retirado, y eso que yo lo he vivido porque yo fui apoderado de dos resguardos del Meta, uno en Corozal, Tapaojo y otro de Domoplanas. Digamos que esa es mi experiencia que he tenido con las comunidades y conozco de cierta forma las dificultades que han vivido en ese aspecto. Ahora pues le doy la palabra al doctor Luis Guillermo Pérez para que cierre el evento y pues que nos cuente cuál es su opinión frente a las vivencias y a las dificultades que sufren los pueblos indígenas en materia política. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias a nuestros invitados e invitadas especiales en esta tarde, que tuvieron la voluntad de acompañarnos, algunos con muchas dificultades en sus posibilidades de comunicación vía internet. Aida Culcue se encuentra en tierra adentro, el senador Feliciano Valencia viajando por tierra, al igual que el representante de la Cámara, John Arley Murillo, y agradezco pues la participación también de la presidenta del movimiento Maíz, Marta Peralta, así como la presencia de Óscar Londoño, quien hará un resumen de las intervenciones después de algunas consideraciones de carácter general que voy a presentar, y a usted, magistrado Pedro Felipe, por haber aceptado moderar este foro. Bueno, en primer lugar, sobre la participación política étnica en la democracia colombiana, pues sin duda que la Constitución Política del 91 constituye un ícono, un gran avance en toda la región en relación con lo que se tenía antes. Y el reconocimiento de que somos un país justamente multicultural, que tenemos pueblos indígenas y afros con una identidad propia que hay que respetar, es un avance muy importante de la Constitución Política. Y la creación de esta circunscripción especial étnica es muy significativo. Sin embargo, yo diría que es insuficiente. Marta habla de los 105 pueblos indígenas que ha reconocido la ONIC. El último censo electoral del DANE habla del reconocimiento de 115 pueblos indígenas, pero no olvidemos que hay un auto de la Corte Constitucional, el 004 de 2009, que establece que tenemos 34 pueblos indígenas en peligro de extinción, producto de la violencia política en el país, unido además a los procesos de exterminio, de aniquilamiento, que genera un modelo depredador de la naturaleza y que va arrinconando a los pueblos indígenas en sus territorios, y finalmente pues se produce los genocidios, se produce ese exterminio paulatino de pueblos que son memoria de la humanidad y que habría que proteger de manera preponderante. Y recuerdo esto porque además hoy es el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el día que también se aprobó la Declaración de Naciones Unidas para la protección de defensores de derechos humanos. Y sin duda que los pueblos afro, los líderes y lideresas afro e indígenas
pues han aportado su sangre, su sacrificio a lo largo y ancho del mundo para que avancen las libertades y para que avancen el reconocimiento de sus derechos políticos y el reconocimiento de sus derechos colectivos. Y aquí viene un segundo problema, magistrado Pedro Felipe. Usted me ha escuchado pues, manifestarlo en distintas ocasiones en la plenaria del Consejo Nacional Electoral. Nosotros aún no nos aproximamos a comprender que las comunidades étnicas tienen unos valores, tienen una visión colectiva del territorio y del mundo muy distinta a la nuestra. Tienen unos tiempos diferentes también de percibir la participación política. Tienen también formas distintas de hacer valer su forma de expresarse ante los demás y fundamentalmente a través del ejercicio de la palabra y no de lo escrito. Tienen múltiples dificultades, pues porque son los pueblos más victimizados por la violencia, por la exclusión, pero también por la pobreza, también por la ausencia de oportunidades, por la ausencia también de comunicaciones virtuales que faciliten su comunicación con el mundo, además pues de las grandes distancias territoriales. Sin embargo, nosotros queremos verlos como sujetos políticos, como cualquier partido político, o como actores políticos, como cualquier político tradicional. Y pienso que es una manera muy restrictiva de ver y de reconocer justamente esa participación en política. Ellos piensan sus procesos colectivos a muchas generaciones adelante y su cosmovisión del mundo les hace pensar también los tiempos de forma muy distinta a como los vemos en la cultura occidental, pero eso aún no lo comprendemos. Quiero manifestar que en el Estatuto de la Oposición sí se reconoce, y se reconoce la obligación que tenemos pues las autoridades electorales, la organización electoral, de comprender afirmativamente esa cosmovisión indígena, esos valores propios de los pueblos indígenas, para comprenderles también como sujetos políticos distintos. Usted me ha visto salvando voto en el Consejo Nacional Electoral reiteradamente, y ayer en la última plenaria que hemos tenido, frente a sanciones que se deciden para imponer multas a consejos comunitarios, a resguardos o a indígenas que han pretendido llegar al escenario político electoral en democracia porque no cumplieron con el artículo 25, no abrieron una cuenta única, no rindieron unos informes, no rindieron descargos, pero se nos olvida de comprender justamente todo ese universo en el cual ellos están inmersos, que es de una profunda discriminación y de una profunda violencia. Llego a la segunda parte de esta reflexión, y es justamente el reconocimiento que debemos tener de que frente a pueblos, frente a comunidades que históricamente durante siglos han sido desposeídos de sus territorios, han sido exterminados físicamente, que continúan siendo víctimas de genocidios, que nosotros no hemos reconocido suficientemente el daño que se les ha ocasionado, y una forma de reparación que sería el reconocerles una representación política en democracia a través de estas circunscripciones especiales étnicas es muy reducida. Es muy reducida en relación con estos 115 pueblos indígenas que reconoce el DANE. Es muy reducida en relación también con el más del 10% de la población, que sería población afrodescendiente. Y por lo tanto habría que ampliarlo. Yo creo que México es el ejemplo más cercano en términos de hacer respetar los derechos colectivos de estas comunidades y los derechos políticos individuales y colectivos de estas comunidades en territorios habitados mayoritariamente por indígenas. Y allí nosotros vamos a comprender cómo la organización electoral en México ha decidido que en determinados estados del país
los que al resultar electos únicamente sean indígenas y no blancos o mestizos que habiten esos territorios, como una forma también de incluirles en la democracia. Nosotros estamos muy lejos aún de eso. Yo propongo, y lo he venido discutiendo en múltiples escenarios, que hay que ampliar esas circunscripciones especiales étnicas, tanto en la representación del Senado como de la Cámara, pero también crear circunscripciones especiales étnicas en las elecciones de carácter territorial. Y hacia allá tendremos que avanzar en ese reconocimiento de la democracia incluyente. Pero hay unos vicios profundos que aquí se han mencionado, y esos vicios profundos hacen parte de un sistema político podrido, de un sistema político donde los dineros de las mafias, de los grandes intereses del capital, nacionales o transnacionales, influyen en los resultados electorales. Y hacen hoy que incluso las campañas de las circunscripciones especiales étnicas sean cada vez más costosas, porque estos sectores mafiosos, estos sectores del establecimiento, estos sectores del poder tradicionalmente excluyente, buscan incluso apropiarse de esas circunscripciones especiales en provecho de sus propios intereses mezquinos, en contra de los derechos colectivos de estas comunidades. Y se ha visto, y lástima que John Arley haya tenido tantas dificultades para conectarse, allí veo que de nuevo lo intenta, a ver si pudiéramos darle la palabra antes de que Oscar la tome y pudiera él hacer su intervención, porque yo se lo he expresado a John Arley en distintos momentos. Más preocupante en relación con esta representación de la circunscripción especial étnica es el tema de quienes son electos no en beneficio, no como resultado de estos procesos colectivos organizados, sino son electos en función de intereses personales, de intereses ajenos a las colectividades indígenas o afro, y que en el Congreso de la República terminan votando siempre al lado del poder, al lado de ese poder corrupto, de ese poder que destruye justamente los territorios y esos derechos colectivos. Y eso hay que repensarlo en términos justamente de una participación en democracia, considerando que hay esos derechos colectivos y que quienes representan esos derechos colectivos pues deberían ocupar esos escaños producto de la voluntad popular. Por último, está el tema que cuestionaba también Aida Quilcue, el tema de los partidos de origen étnico que terminan siendo cooptados como partidos, que terminan perdiendo su esencia étnica organizativa y que terminan sirviendo a intereses personales también completamente ajenos a los derechos colectivos de los pueblos étnicos. Y esa es una buena reflexión, que es una reflexión que hay que tener permanentemente. A mí me parece bien que un partido o un movimiento que nace en una circunscripción especial étnica pueda también postular a la circunscripción ordinaria. Eso está bien. Lo que no está bien es que se permita que estos partidos pierdan su esencia. Por lo tanto, concluyo. John Arley está diciendo que ya tiene señal y muy útil que él pueda intervenir para darnos sus puntos de vista sobre este particular, pero sí ha sido mi reflexión permanente y mi preocupación permanente desde que ingresé con este mandato constitucional de 4 años al Consejo Nacional Electoral como magistrado. Se lo he expresado a mis colegas y se lo he expresado al gobierno nacional, a las comunidades étnicas, de la necesidad de que esto se reforme. Se reforme para ampliarse en el sentido de garantizar una mayor inclusión política y de hecho se lograría, por lo menos en algunos aspectos ya formales, que pueden tener un importante impacto, como la propuesta del Código Electoral que se debate en las plenarias de Senado y Cámara del Congreso de la República. Allí establecemos la propuesta de que los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, sean informadas en sus propias lenguas sobre el proceso de votación,
y que efectivamente comprendan cómo están participando en democracia. Y serían más de 60 lenguas indígenas con las que habría que trabajar a través de sus autoridades, pues para lograr esa comprensión e inclusión en democracia. Sin embargo, hay quienes han criticado esta decisión de incluir esto en el código, que porque sería muy costoso para la Registraduría Nacional del Estado Civil, y cuestionan que se dé ese paso adelante o que se amplíen los puestos o las mesas de votación en la Colombia profunda, donde están estas comunidades indígenas, para que puedan participar en democracia, porque no serían muchos votos. No, aquí se trata es de tener responsabilidad histórica y de entender cuál es el rol del Estado para garantizar una democracia incluyente. De igual forma, pues el transporte gratuito que se propone para el día de las elecciones. Ustedes han visto, seguramente han cuestionado también cómo a comunidades afro o indígenas se les desplaza a veces en largos recorridos, a veces que duran más de un día, en canoa o en camiones, para que lleguen a un puesto de votación y luego se les abandona. No, ese tipo de cosas tienen que terminar. Y más allá en lo que les he venido diciendo, aquí no se trata de que seamos generosos, aquí no se trata de que de un día al otro pues resultamos nosotros magnánimos y decimos, habría que darle a los indígenas y a los afros una mayor representación política en la democracia. No, aquí se trata de reconocer que ha habido históricamente un proceso de exclusión, un proceso de discriminación, un proceso de racismo supremamente violento que no sufren otros países de la región, y que eso tiene que ser superado si pretendemos ser un Estado social de derecho. Vuelvo entonces con el doctor, se nos volvió a ir. No sé entonces, Oscar, oigo sus recomendaciones. Si pasamos a las conclusiones, porque yo creo que el doctor Arley sigue con las mismas dificultades de comunicación. Sí, magistrado Pedro, creo que tiene dificultades de conexión. Quisiera entonces plantear brevemente algunas reflexiones sobre los planteamientos principales que hicieron nuestros panelistas. Y bueno, si el doctor John se vuelve a conectar, entonces daríamos paso para que él pudiera participar. Quisiera hacer hincapié sobre todo en 3 ideas principales que ya han planteado nuestros invitados, nuestras invitadas. En particular, los siguientes elementos. Bueno, en primer lugar, hay un elemento que planteaba la doctora Aida Quilcue, con relación a el soporte o, digamos, el proceso orgánico que acompaña la participación electoral de los pueblos indígenas. Ella hacía hincapié en que, en gran medida, el avance en la materialización de los derechos sociales de los pueblos indígenas y seguramente de los grupos étnicos y de otros sectores de la sociedad, pues han sido fruto de la movilización social, y así hincapié en que la participación electoral es un elemento complementario a otras formas de participación que existen en el marco de un Estado social de derecho y en el ejercicio de la democracia. Esto creo que es una idea muy importante porque da cuenta de cómo se ha avanzado en la materialización de una mayor democracia en Colombia, que como muy bien lo decía ahorita el magistrado Luis Guillermo, pues ha tenido como punto de inflexión la materialización de la Constitución del 91. Esa es una primera idea, creo que muy importante, que está presente en las diferentes intervenciones, que va de la mano con un segundo elemento, y es cómo esas luchas sociales o esos procesos de organización comunitaria en el territorio pueden verse reflejados en un avance de la representatividad electoral, que esto lo planteaba el senador Feliciano, en particular la necesidad que tienen las diferentes comunidades étnicas de poder hacer un esfuerzo por aunar proyectos en la perspectiva de hacer que los grupos denominados minoritarios en términos electorales puedan sumar fuerza en la perspectiva de tener una mayor representatividad
ya sea bien a través de las circunscripciones especiales como también de las circunscripciones ordinarias. Y este ya es un reto particular en términos de organización y articulación programática y política de las diferentes comunidades, que inclusive no solamente él refería a las comunidades indígenas, sino a las comunidades étnicas en general. Y mencionaba allí pues, los retos que tienen los diferentes partidos políticos, que no solo aspiran a representar los intereses de sus comunidades étnicas, sino que tienen vocación de poder para incidir en la vida política nacional. Y, por supuesto, en la conformación de los diferentes poderes públicos, también como lo señalaba en su momento nuestra invitada, nuestra panelista Marta Peralta, en la necesidad de poder ampliar la participación en la formulación y en la implementación de políticas públicas, tanto en el nivel local como en el nivel nacional. Hay un tercer elemento y que señalaba también el magistrado Luis Guillermo y quienes nos acompañaron como panelistas, y con esto quiero concluir este resumen de los principales aportes. A propósito precisamente de la celebración hoy o la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que tiene que ver con la materialización de los derechos sociales a través de la participación política de los grupos étnicos, ¿sí? Particularmente a través de una reforma política y electoral que por supuesto tiene que ver con el espíritu de lo que hoy se está adelantando en materia de reforma al Código Electoral para garantizar los derechos sociales de las comunidades étnicas y de los pueblos étnicos. Voy a dar solo una cifra. Si ustedes revisan, por ejemplo, las estadísticas que nos facilita el DANE en el año 2019, la pobreza multidimensional de los pueblos étnicos, particularmente de las comunidades indígenas, era 3 veces superior a el índice de pobreza multidimensional de la población en general en Colombia, ¿sí? Que se acerca al 30%, es decir, es una cifra bastante preocupante. Y por supuesto que esto tiene un correlato en la ausencia de políticas públicas que se discuten y por supuesto se tramitan a través de los diferentes escenarios del poder del Estado. Entonces, en esa perspectiva, pues se planteaba la necesidad de adelantar reformas que faciliten la participación política para materializar otros derechos sociales de las comunidades étnicas. El doctor Luis Guillermo mencionaba algunos elementos, algunos ejemplos. Hoy con la reforma al Código Electoral se plantea facilidades para ampliar la participación de estas comunidades a través de ampliar el número de puestos de votación, facilitar el derecho o el ejercicio del derecho al voto a través del uso de los lenguajes propios de estas comunidades en la elaboración del tarjetón y pues de las listas, bueno, y otros elementos que seguramente tendrán que ser parte de la discusión del poder legislativo en materia de reformas que se requieren. Entonces, hay una relación directa entre participación política y materialización de los derechos sociales, y esto creo que es, digamos, uno de los elementos más importantes de las reflexiones que hoy se plantearon. Entonces, bueno, agradecerles a todos los panelistas que hoy nos invitaron, a todas las panelistas. Este es un esfuerzo que esperamos seguir desarrollando el próximo año, de la mano entre el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional. Y bueno, darle ya la palabra al doctor Pedro Felipe para cerrar este importante evento. Bueno, muy agradecidos por la participación, doctora Marta. A los demás panelistas, aunque no se encuentran, pues les agradecemos. Agradecidísimo, doctor Luis Guillermo Pérez, por su invitación. Doctor, se me olvidó Jairo, por el acompañamiento, Oscar, por el acompañamiento y por las conclusiones que nos compartió. Y pues hacerles una invitación a que nos sigan acompañando en estos eventos de participación democrática, porque aquí todos aprendemos, todos nos compartimos ideas y esto es lo que alimenta la democracia, la participación ciudadana en la que todos tenemos cabida. Bueno, muchas gracias, magistrado Pedro Felipe, muchas gracias a Marta Peralta, a Oscar Londoño, bueno, y a Aurelena, la directora del CEDAE, que se conectó y siguió esta transmisión, quien está en recuperación en su casa. Un gran abrazo, y a todos los que enviaron sus mensajes de saludo
a este foro estatal. Muchísimas gracias a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral por toda su contribución a estas actividades. Muchas gracias, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Adiós, doctora Marta. Doctor Oscar, que estén muy bien. Chao. Bueno, que estén muy bien. Chao.